La leyenda de Carrillo Puerto. Una aura de romanticismo envuelve la figura del yucateco Felipe Carrillo Puerto. Esa aura se debe a una mujer, la norteamericana Alma Reed, y a una canción, Peregrina. Pero ¿quién fue en verdad Carrillo Puerto? El 26 de septiembre de 1920 ondeó la bandera de la Internacional Comunista en el asta del Palacio Nacional. Una manifestación obrerista había ocupado el Zócalo para exigir la reforma a los artículos 27 y 123, considerados reaccionarios y burgueses. Tomó la palabra el líder de los manifestantes, un hombre de buena presencia. Dijo que todo el país vivía bajo la reacción, menos Yucatán. Ahí sí el proletariado había tomado el poder. En lugar de pedir que bajen los precios, debéis saquear las tiendas. En lugar de pedir reformas a los diputados, debéis quemar la Cámara donde sesiona ese Congreso inútil. También propuso dinamitar el Palacio Nacional, pero no en ese momento, apunta Taracena, porque volaría él igualmente. Cuando decía su discurso empezaron a tocar las campanas de la catedral. Y esas campanas, clamó, deberíamos fundirlas. ¿Cuántos centavos podrían hacerse con su metal para repartirlos entre los pobres? El que hablaba era Felipe Carrillo Puerto. Había vivido una existencia política variada y tormentosa. Fue antimaderista. En su estado natal se opuso a la revolución iniciada por el apóstol de la democracia. Luego fue huertista, cuando el usurpador hizo campaña como candidato a la presidencia. Carrillo Puerto fue uno de sus propagandistas en Mérida. Por cuestiones de política tuvo un duelo con un sujeto y lo mató. Prófugo, se embarcó en Progreso y fue a Cuba. Regresó para unirse al zapatismo. Luego se hizo carrancista y fue con Salvador Alvarado a Yucatán. Su conducta dio lugar a quejas y Carranza lo hizo llamar a la Ciudad de México, donde lo reprendió con severidad. Carrillo Puerto quiso congraciarse con el viejo y le ofreció 50,000 indios mayas con los que se podría formar una fuerza para imponer como sucesor de don Venustiano al ingeniero Bonillas. Carranza lo despachó con cajas destempladas y Carrillo Puerto se convirtió en obregonista. Su tema constante era el proletariado, la liberación de los pobres, pero era el político que mejor vestía, usaba camisas de seda, zapatos de charol y lucía siempre una cadena de oro pendiente de un ojal en la solapa. Cuando alguien le reprochaba esa conducta burguesa, Carrillo Puerto manifestaba con suma seriedad: para combatir mejor a los burgueses hay que infiltrarse entre ellos disfrazados de burgués. Sus extremos oratorios lo ponían a veces en apuros. Los trabajadores de El Buen Tono se fueron a la huelga y él les propuso en un discurso que lo acompañaran a su casa. Ahí les dijo tenía 20 rifles. Con ellos tomarían la fábrica y la entregarían a los trabajadores. ¡Vamos, vamos!, gritó la multitud. Todos echaron a caminar, Carrillo Puerto delante, pero poco antes de llegar a su casa se detuvo, se volvió a sus enardecidos compañeros y les dijo que mejor se regresaran, todavía no era llegada la hora de la revolución obrera.